Entonces, les estaba hablando de los diferentes tipos de contenido que son súper importantes a la hora de trabajar justamente nuestros contenidos. No solamente es el que vamos a hablar, sino el formato que vamos a utilizar. Entonces, por supuesto, están las imágenes, que son de las más utilizadas. Están los videos, que como les decía, nos generan muchísimo engagement, son más baratos cuando estamos pautando porque pagamos por views y eso nos genera obviamente que sean más baratos. Hay dibujos que son muy positivos, de hecho ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, ilustraciones que nos pueden generar igual un contenido visualmente agradable. Los GIFs, que como les decía, los GIFs se han vuelto muy populares, de hecho nosotros como usuarios podemos ahora ya compartir GIFs y hay muchos memes en formato GIF y demás. Los memes, que siempre van a ser los más virales porque nos generan emociones, a todo el mundo nos gusta reír y obviamente eso nos genera mucho que se vuelvan muy virales. Los webinars, que era lo que les decía, que son cursos gratuitos, que de hecho, como les comentaba, el instituto está implementando este tema de los webinars para incentivar a las clases y demás, donde la intención es generar interacción y que la gente pueda aprender. Los gráficos, que a veces son gráficos informativos, sencillos, donde hablan sobre estadísticas, métricas y demás. Y las infografías, que era justamente de lo que les estaba hablando, de cuán espectaculares pueden ser las infografías trabajadas en muy buena calidad. Les hablaba de este señor Fernando Baptista, que es el infografista de la National Geographic. Él justamente yo lo pude conocer en una conferencia que dio acá en La Paz con respecto a digitalizar las infografías y la importancia de cómo una infografía puede resumir tanta información y que se vuelva realmente visualmente tan atractiva, ¿no? Entonces, no podemos dejar a un lado que una buena infografía puede ser algo muy bien trabajado, algo muy positivo. De hecho, muchísimas empresas trabajan con infografías. Hay una empresa justamente con la que estaba revisando que trabaja este tipo de infografías donde uno, ay, perdón, no me está mandando, donde uno le da clic, por ejemplo, al numerito y envía a la información que corresponde. Y son infografías interactivas, ¿no? Que están en línea. Luego, como les decía, los memes, los GIFs en formato o los memes en formato de GIF, videos que nos generan emociones, que nos generan ese contenido que muchas veces no lo podemos expresar en una sola imagen, más memes que siempre van a ser divertidos, que siempre van a ser, pues para nosotros, indistintamente de la temática, que nos sacan una sonrisa. Estos gráficos, infografías más sencillas, más pequeñas, con cierto grado de información. Como les decía, videos, que de hecho lo que hablábamos del tracking y el seguimiento que nos hacen las redes sociales en el comportamiento. Yo no sé por qué a mí me sale mucho este anuncio de Zumba, porque la verdad el año pasado sí fui a clases y supongo que por eso me perseguía, pero este año me ha vuelto a salir, no sé por qué. Lo que les decía de las ilustraciones, que muchas veces son muy positivas para poder trabajar, tanto en contenidos más sencillos como en contenidos un poco más publicitarios. Las imágenes, que siempre las utilizamos, que siempre son buenas. Aquí hay otro tipo de ilustración igual que nos puede generar bonitas interacciones, sensaciones. Aquí otro buen meme, ¿no? Que decía cuando salió el billete, que es uno de los memes que me gustó, cuando salió el billete de 200, que decía, siempre dudé de la existencia de Dios, ahora sé que soy yo, porque por el gato Montés, ¿no? Que sacaron en el billete nuevo. Entonces, estos tipos, variables, variaciones, formatos de contenido que podemos ir trabajando, pueden llegar a tener cierto tipo de propósitos de acuerdo a lo que nosotros vayamos
realizando con respecto a nuestros contenidos. Como les decía, no es solamente hablar sobre el qué, sino también es importante definir qué tipo de contenido, qué formato de contenido vamos a publicar. Porque si vamos a trabajar sobre el qué, siempre tiene que ser un contenido de valor, algo que aporte beneficios a nuestro público objetivo, ¿sí? Como les decía, más emoción, más interacción, más viralidad. Menos interacción, menos emoción, menos viralidad. Eso es más que seguro. Entonces, siempre y cuando nosotros generemos más emociones, vamos a poder volvernos más virales. Siempre. Entonces hay formas de generar emociones, chicos, no solamente con memes. Por decirles, si yo tengo mi público objetivo al que le interesan las infografías, pues ver esta calidad de infografías les va a generar emociones. Si yo tengo mi público objetivo que es amante de los animales, como este Santuario Compasión Animal, ver videos así les va a generar emociones, ¿me entienden? Entonces, siempre tenemos que buscar la forma en la que nuestro contenido genere emociones. ¿Eso para qué? Hablando fríamente, para que nos cueste menos. Nada más, para que sea más barato y la gente se anime a consumirlos. Una de las campañas más fuertes, más importantes, más interesantes, más impactantes a lo largo del marketing político fue la campaña de Obama, Yes We Can. Indistintamente que a unos les guste o no lo que ha hecho Obama, que haya sido un no buen presidente, etc., les puedo asegurar que este señor generó en definitiva una estrategia única que ningún otro político la ha podido replicar a ningún nivel. Lo que ellos hicieron fue que se dirigieron a los jóvenes, que eran los principales, ¿cómo les diría? Los que principalmente se rehusaban a ir a votar. No les interesaba. A diferencia de nuestro país, a la mayoría de los países no es obligatorio votar. Estados Unidos es uno de los casos en los cuales no es obligatorio votar, así que si vas a votar, genial, y si no, pues no hay problema. Y obviamente la menor cantidad de jóvenes son los que iban a votar. Entonces, ¿qué es lo que sucede el año 2008? El equipo de este señor decide tomar las redes sociales para hacer esta campaña que se llamaba Yes We Can. La temática era justamente poder hablar de cómo podían cambiar la visión y el mundo político los jóvenes. Entonces, evidentemente, si no me equivoco, él estaba yendo en contra de George Bush, que ya había sido presidente antes. Obviamente él es de los demócratas y creo que era Bush, no estoy segura, es de los republicanos, es decir, ultraderecha y centro, creo que centro izquierda, no estoy muy segura, ¿no? Los demócratas son como más del centro, más como que no son ni de un lado ni del otro, y los republicanos son más como que, pues, digámoslo así, los pititas en nuestra versión, digámoslo así, ¿no? De los bolivianos. Entonces, sí, sin sentido, yo no diga que es malo ser pitita, ni mucho menos, no lo tomen a mal, chicos. Es una forma de decir, ¿no? Justamente que como que nos han catalogado a todos aquellos que hemos salido a las calles por la lucha de la democracia como que éramos de derecha. No, no quiero que lo tomen a mal. Entonces, a lo que me refería es que este señor llega y dice, podemos cambiar la visión de nuestro país, podemos cambiar la política de nuestro país. ¿Y quiénes pueden hacerlos? ¿Quiénes pueden hacerlo? Los jóvenes. Y por eso su estrategia se despliega a través de Facebook, Twitter, YouTube, MySpace y una página que se llama barackobama.com, que de hecho hoy en día es un blog de Barack.
el cual justamente aquí uno puede ver cosas que él sigue publicando y demás cosas, pero en su momento era de temas políticos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que él llegó a generar reproducciones de video durante casi 15 millones de horas, lo que le habría costado en radio y televisión aproximadamente 47 millones de dólares. Y esto fue orgánico, chicos, es decir, no gastó. Entonces, realmente por eso en la historia, hasta el momento que ya han pasado 12 años, no, ¿cómo es? Del 2018, sí, 12 años, del 2008, perdón. Hasta ahorita nadie ha podido generar una estrategia política de marketing digital tan grande y tan importante. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron lo que les estaba diciendo hace rato. Emociones. Se dirigieron a los jóvenes, les hablaron de tú a tú y les dijeron, tú eres el cambio en nuestro país. Tú eres quien va a cambiar la visión de los Estados Unidos. Entonces, realmente esto les ha generado a ellos una estrategia tan espectacular que por eso este señor ganó las elecciones y se ahorró 47 millones de dólares en sacar anuncios y demás. ¿A qué me voy con esto? Les repito, más emoción, más interacción y más viralidad. Es así de claro. Es una de las campañas más espectaculares que se ha hecho. Chicos, sé que les he mostrado algunos videos, entre esos estoy segura que el de Haters sí. ¿Me confirman si el de Adidas se los he mostrado o no? Creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿No les he mostrado? Cálculo Excel. Quiero que... A ver, ahí aprovecho y se los muestro entonces. This is the second attempt the East Germans made a break in. We could be at an important point of the race here. Viel Glück und viel Segen. From Mahmoud Bazar. Can they outsprint each other? Which one is the faster? Just over 300 to go. Going second place. Let's get at the beginning. Bien. Ese es el anuncio que sacó Adidas hace un tiempo atrás, que se volvió bastante viral y que generó bastante interacción, lógicamente. Creo que fue como por ahí del 2016. Este de los haters que se los mostré en la anterior clase. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien, profe. Perfecto. Bien. Cuando hablamos de tácticas dentro de las redes sociales, em,
tenemos que hablar justamente de la parte en la que nosotros vayamos produciendo un contenido en las redes sociales que nos genere leads, que nos genere seguidores, ¿sí? Realmente la intención, y se los digo porque justamente he estado leyendo un reporte de Forrester. Forrester es como una, una empresa líder, una revista líder de economía y que habla sobre las empresas y técnicas de comunicación y demás cosas, que decía, las redes sociales no lo son todo. Tenemos que tener tácticas dentro de un conjunto de ecosistema digital, porque las redes sociales son solamente parte. Entonces, si bien nosotros muchas veces no podemos acceder a tener una web, una landing page o cosas así, sí podemos acceder a tener una página en Facebook o un Instagram, y de la mejor manera tenemos que ver que justamente podamos encontrar un público objetivo dentro de determinada red social para generar que ese público quiera consumir nuestro contenido. Eso es súper importante. Entonces, para ello, por eso les decía que la anterior clase es parte importante, que definamos nuestros objetivos. Otro aspecto importante es tener en cuenta que nuestro contenido se pueda llegar a viralizar. Y eso es algo que también puede ser positivo, a diferencia de que si tuviéramos una web o una landing, un blog, es poco probable que se viralice. En cambio, cuando hacemos contenido pensado específicamente en las redes sociales, sí podemos hacer que se viralice de una forma más sencilla. Y también es importante que son multimedia, ¿sí? Que podemos hacer, como les decía hace rato, diferentes tipos de contenido. ¿Cómo crear un objetivo? Yo sé que ya les he pedido que trabajen sobre sus objetivos, pero es algo que quiero reforzar. Por eso justamente a un principio les consultaba cómo les había ido y qué había pasado, porque solo Ernesto había podido subir el trabajo. De todas formas, les pido porfa revisen qué es lo que ha pasado y para que puedan subir. Y les voy a reforzar un poquito para que vayan teniendo más claro el cómo crear determinados contenidos. Entonces, los objetivos muchas veces se pueden redactar comenzando por un verbo infinitivo, ¿sí? Pero principalmente deben ser evaluables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cualquier objetivo que nos pongamos de por medio para realizar en nuestras redes sociales, debe ser evaluable. Es decir, si yo, lo que les decía en la anterior clase, si yo voy a trabajar mi objetivo, tengo que ponerme objetivos reales, como por ejemplo, quiero llegar a 100 likes entre el mes de octubre y noviembre. Cosas que yo sé que voy a poder medir, ¿sí? Tienen que ser concretos. No puedo dejar que sea algo tan abierto que a la hora de la hora diga, ay, pero será, no, pero si es que he podido, porque pues mucho depende de los ojos con que uno lo ve. No, tiene que ser algo concreto, como les decía, medibles y reales, por supuesto. No puede llegar a pasar como lo que les decía igual la anterior clase, de que alguien llegue y diga, no, pues es que quiero 5,000 likes en un mes. Chicos, no va a pasar, no es coherente siquiera. Por más que compremos, y si compramos, pucha, ¿cuánta plata vamos a tener que invertir, verdad? Entonces tienen que ser objetivos que eso nos lleven por el camino adecuado. Entonces, dentro de las ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta es delimitar el tema, es decir, si bien vamos a tener un objetivo general que es mucho más abierto, es mejor que cuando estemos trabajando sobre nuestros objetivos específicos no sean tan abiertos, porque nuestro objetivo general puede ser posicionar mi marca o vender mis productos. Perfecto. Pero ¿qué voy a hacer para conseguir ese objetivo general? Entonces ahí sí tengo que poner, por ejemplo, voy a hacer 8 posts en el mes. Voy a hacer, no sé,
voy a invertir 50 bolivianos este mes. Esas cositas que son mucho más como directas, como esenciales, nos van a servir para generar mejor nuestros objetivos. Entonces, debemos tomar en cuenta qué debe cumplir, el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Yo creería que la pregunta más importante es ¿para qué? ¿Para qué voy a trabajar sobre este contenido? ¿Para qué voy a realizar esta pieza? ¿Para qué voy a invertir tanto monto? ¿Para qué voy a publicar esta cantidad de contenido? Ese tipo de pregunta ¿para qué? Nos va a servir muchísimo, 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 muchísimo al momento de trabajar nuestros contenidos. Y es algo que les he venido diciendo ya desde antes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo un poquito más grande que no necesariamente llega a ser solamente redes sociales, pero es una estrategia que yo podría utilizar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una página web que tiene 248,000 visitas. Esas visitas es el tráfico total, el 100%, es decir, que son el 100% de personas que me visitan al mes. Y resulta que de esas 248,000 llegan 198,400 de manera orgánica, es decir, que yo no pago ni un centavo. Pero resulta que de esas 198,000, 161,200 entran a mi página y se salen, se van, porque llegaron, no sé, y se fueron. Entonces estoy haciendo algo que se llama rebote. Y eso es un número grande de 65%. Entonces ahí es donde yo ya encuentro mi problema. ¿Cómo puedo resolver ese problema? Ahí está la pregunta. Luego, otro dato que puede ser medible es cuánta gente llega referida, es decir, por alguna casualidad, porque entraron a buscarme el Google, etc. ¿Cuánta gente llega por algún anuncio que he pagado? ¿Y cuánta gente llega a través de mis páginas de Facebook, Twitter, etc.? Entonces, este tipo de cosas son medibles, medibles, chicos. Es lo mismo que, por ejemplo, si me voy a Facebook, a ver. Aquí Facebook me muestra datos medibles. Tengo 22,940 personas que han visto mis anuncios, 1,500 que han interactuado y 40 que le han dado clics. Estos datos a mí me sirven. ¿Para qué? Para saber si he hecho o no he hecho las cosas bien. Y en 60 días, es decir, en 2 meses, he invertido 22, casi $23. ¿Sí? Que son 150 bolivianos más o menos. Entonces, si yo veo que me ha ido relativamente bien o bien, puedo seguir sobre ese trabajo, pero si veo que no, tengo que cambiar mi estrategia. Por eso es que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser clarísimos. Esta presentación de hecho ya la tienen, ¿no? Por eso no voy a leer el texto en sí, para que ustedes igual lo puedan leer si gustan, pero lo que voy haciendo como les iba explicando. Entonces, para mis objetivos específicos tengo que saber qué quiero hacer, qué es lo que busco, a dónde quiero llegar, qué necesito hacer, cómo lo voy a hacer. Toda esa información ustedes la tienen que ir completando al momento de trabajar sus objetivos. Dentro de, una vez más, deben ser medibles, ¿sí? Deben establecer un alcance en determinado tiempo, es decir, voy a trabajar 100 likes en un mes, en 2 meses, ¿en cuánto tiempo? Por supuesto, realistas, como les decía. Proponernos ciertos retos. Siempre es bueno proponerse retos, chicos, porque es como la típica, si no, que uno dice,
mañana voy a comenzar a hacer ejercicios porque es principio de mes. Llega el día de mañana, que es principio de mes, no, el sábado, porque tengo más tiempo. Llega sábado, ay no, qué flojera, es mi día de descanso. El lunes, y así uno deja pasar las cosas. En cambio, si nos ponemos retos, vamos a poder cumplirlos. Tengo que bajar 3 kilos en un mes. Ah, eso es un reto. Entonces, ese tipo de cosas, poniéndolas en nuestro caso en las redes sociales, nos van a ayudar a que podamos trabajar y cumplir nuestros objetivos. Además de ello, deben ser claros, precisos, deben ser estratégicos, deben ser una guía y establecer límites en cuanto a recursos. Como les decía, voy a invertir 20 bolivianos este mes. Todos estos conceptos nos ayudan a que realmente tengamos nuestros objetivos más claros, ¿sí? Tienen que tener un orden, un lineamiento, no puede decirse, digamos, no sé, por decirles, mi objetivo hoy día o este mes va a ser publicar 8 piezas y el mes que viene va a ser publicar 30. No tendría sentido, ¿no? Entonces, tienen que tener cierto ritmo, cierto orden. Por ejemplo, les pongo aquí 2 ejemplos. Esto, como les decía, va un poquito más grande, no solamente en redes sociales, pero les voy poniendo como ejemplo. Unificar una estrategia digital, en una estrategia digital, la adquisición y retención de clientes bajo acciones digitales como el marketing de contenidos y automatización de procesos del marketing. Les traduzco. Quiero trabajar de manera unificada, o sea, unir mis publicaciones en redes sociales y mi trabajo con email marketing. ¿Para qué? Para que la gente encuentre mi marca posicionada a través de Facebook e Instagram, por ejemplo, ¿sí? Y esto va a ir más de la mano, obviamente, con el marketing de contenidos o lo que vienen a ser los contenidos en redes sociales. Objetivo específico. Posicionamiento de, en este caso, puede ser activos digitales o mis canales o mis diferentes plataformas, Facebook, Instagram, etcétera, e integración de los mismos para la omnicanalidad, es decir, para estar presente en cada uno de los canales, pero que sean todos con un mismo lenguaje. Desarrollar una estrategia de contenidos transversal, es decir, que los contenidos que vaya publicando funcionen para Facebook, para Instagram, para Twitter, para LinkedIn, para mi página, pero que no sea hablar de lo mismo a lo largo de todas, sino que tengan una conexión de valor, que sean justamente transversales. Lograr una segmentación personalizada en cada una de mis redes sociales y configurar una base de datos, que era lo que les decía en la anterior clase, la importancia de una base de datos para luego trabajar por mailing y por, en este caso puede ser Messenger, WhatsApp, etc. Esto es trabajar con objetivos más claros, ¿sí? Hasta aquí, chicos. Preguntas, consultas, dudas, comentarios. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? No, profe, está todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, eso es ir trabajando para crear una estrategia. Ahora,
¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de crear justamente una estrategia? Nuestro objetivo. ¿Para qué? Para poder trabajar en objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener claro para qué red social es en la que estamos. Una vez que sepamos para qué estamos en determinada red social, podemos ir definiendo, por ejemplo, quiero el posicionamiento de marca, quiero ser un canal de comunicación para mis clientes, quiero una comunidad de fans para mi empresa, o tal vez educar, o tal vez vender. Entonces, ahí yo ya tengo como lo esencial para mi objetivo. Cuando yo determine en qué red social quiero estar, también tengo que tener claro el por qué, para qué quiero estar en esa red social. Y eso me va a servir, obviamente, ¿para qué? Para ir teniendo mis objetivos claros en cada red social, si es que va a ser necesario, ¿sí? Y obviamente, con base en eso, mi contenido va a ser mucho más coherente. Entonces, para definir qué es lo que va a ser publicado, es importante saber cuál va a ser mi contenido. Para ello, obviamente, tenemos que tener claro en qué red social vamos a estar. Entonces, puede ser, no sé, puedo crear, por ejemplo, no sé, en YouTube o en en el mismo Facebook, material para generar leads, es decir, por ejemplo, webinars o cierto tipo de videos institucionales, posts relacionados con algunas fechas conmemorativas, imágenes y GIFs con nuestros seguidores, cosas que me ayuden justamente a poder trabajar. Como les hablaba con respecto al brief, necesitamos saber ese análisis de cómo nos encontramos, que es básicamente la pregunta de qué busca la marca, qué es la marca, qué cree la marca. Básicamente es como buscar la personalidad de nuestra empresa, de nuestro proyecto, los retos sobre los objetivos para cumplirlos, tenemos que tenerlos claros, analizar sobre las oportunidades. El mercado lo conocemos, no lo conocemos, es un mercado nuevo, hay competencia. Todos esos detalles tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar nuestra estrategia. ¿Qué quiero plantear? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Cómo se comporta mi usuario a través de las redes sociales? Eh, ¿Cómo yo me comporto como usuario a través de las redes sociales? Todo ese tipo de cosas son importantes, ¿sí? Y por supuesto en qué red social vamos a trabajar. Entonces el brief, básicamente cuando hablamos en la parte de diseño, es un cuestionario que nos sirve para poder crear un logo, una marca. Pero cuando ya hablamos en la parte un poquito más de lo que viene a ser marketing, es un diagnóstico de cómo nos encontramos a través de las redes sociales y qué es lo que queremos lograr, qué busca la marca para posicionarse a través de las redes sociales. Dentro de los retos podemos tomar justamente la prospección, la recolección y mantención de leads, es decir, perfilar a nuestros potenciales seguidores, hacer que se vuelvan seguidores y luego mantenerlos. O a lo mejor si tenemos una web, hacer que vayan a nuestra web. O simplemente un posicionamiento de nuestra marca, de nuestro logo, de nuestra línea gráfica, de nuestra empresa. Tal vez también mejorar la experiencia de nuestros clientes, generar contenido variado, lograr reflejar a través de una comunidad efectiva el diferencial de nuestro cliente, establecer canales de comunicación directos. Entonces, tenemos que ir poniéndonos ese tipo de retos. Dentro de las oportunidades es posicionar, por ejemplo, nuestros medios digitales. ¿Será que nuestra página en Facebook se puede posicionar? Por supuesto, tenemos que verlo como una oportunidad. Poder integrar nuestras redes sociales con una web si es el caso,
configurar una base de datos. Eso creo que es una de las mayores oportunidades que tenemos que tomar en cuenta, chicos. Y también crear flujos de automatización. A lo mejor es algo que nos puede servir. ¿En qué sentido? Como les hablaba en la anterior clase, de lo que viene a ser, por ejemplo, mailings o por WhatsApp o por SMS, que si bien se llama automatización, también lo podemos hacer manual. Y eso nos puede generar como esa comunicación constante con nuestros clientes. Hasta aquí preguntas, chicos, ¿vamos bien? Sé que esto es un poquito más teórico, por eso como que quiero hacer algunas pausitas para que no se me sobresature. No, profe, está todo bien. Perfecto. Espérenme un segundito. Perdón, chicos, estoy respondiendo al director una cosita así rápida. Ya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando justamente de estrategia, estamos hablando de que tenemos que unificar todo eso que vamos armando, desde nuestro objetivo, la personalidad, eh, nuestros contenidos, todo eso es importante justamente para que nosotros podamos generar que logremos una comunicación efectiva a través de nuestros canales, de nuestros medios digitales. Como les decía desde un inicio, si vamos a postear por postear, no vamos a generar buenas cosas. Eso es definitivo. Entonces, siempre es importante que hagamos análisis, que hagamos seguimiento, que hagamos justamente todo este tema de estrategias y demás. Esto de protocolo lo vamos a dejar para más adelante porque les voy a hablar de esto mismo en el momento de automatización y configuración del Messenger. Entonces, justamente seguimos hablando sobre el tema de contenidos. La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué queremos? Informar. Si queremos informar, nuestro mensaje tiene que tener ciertas características. Si queremos enseñar lo mismo, tenemos que tener, les diría, tipos de texto que nos ayuden a comunicarnos mejor. Entonces, hay textos, por ejemplo, que son argumentativos, donde defendemos ideas y expresamos opiniones. Hay textos que a lo mejor son descriptivos, donde damos un poquito más de información y describimos algún lugar, alguna imagen que estamos mostrando. Hay textos que son más informativos, donde ahí hablamos con mayor intención toda esa información y damos más explicación y demás. Y hay textos que pueden ser dialogados, ¿sí? Como les mostraba, por ejemplo, más arriba en los ejemplos. Por ejemplo, este tipo de textos, ¿no? Que van como más dialogados. Hay textos que son más como, por ejemplo, en este caso, hoy será así, un gran día, lo he decidido. Este tipo de cosas que son más como argumentativas, sí, que son más positivas, de una manera más que define las cosas. Entonces, cuando vamos considerando nuestros contenidos, es importante que también vayamos considerando el tipo de texto con el que nos vamos a comunicar. No solamente es lo visual, sino también el texto que vamos a utilizar. A la hora de hacer una búsqueda de nuestros contenidos, tenemos que ir haciendo una búsqueda de la información. Cuando vamos a hablar sobre un tema, no podemos hablar sobre un tema del cual no sabemos. Tenemos que saberlo. Y eso es súper importante. Después de esa búsqueda,
obviamente nos tenemos que preguntar qué encuentro y cómo voy a generar que la gente quiera consumirme, esa demanda. Además de ello, tengo que ver una búsqueda de aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo sobre el tema? Por lo cual mi usuario final también va a aprender sobre el tema. Y en el caso de que sucediera que fuera una intención transaccional, tengo que buscar que haya una alta probabilidad de conversión, es decir, que mis clientes quieran cerrar ese negocio, quieran consumir. Entonces, cuando voy a buscar un contenido, tengo que ir buscando cómo me voy a comunicar a través de información, de cómo yo lo voy a hacer y si voy a poder cerrar negocios de una manera en la que justamente podamos combinar esas variables y nuestro contenido nos dé resultados. Ay, perdón, esta diapositiva está movida, chicos, perdón. Si es que, por ejemplo, yo quiero captar nuevos usuarios y retenerlos, siempre voy a tener que ir buscando nuevos tipos de contenidos, nuevas formas de tenerlos en mis redes sociales. Entonces, para eso, obviamente, tal vez tenga que ir migrando a algo un poco más grande. En un inicio podrá ser solamente las redes sociales, utilizar justamente fotografías, ilustraciones, con el WhatsApp y demás. Más adelante tal vez tenga que trabajar con herramientas un poquito más grandes como videoblogs, guías, tutoriales, perdón, blogs, no sé, ebooks, cositas un poquito, herramientas un poquito más profundas. Y mucho más adelante tal vez tenga que crecer incluso un poco más trabajando con newsletters, música, testimoniales, videos más impactantes, entrevistas, cosas así, ¿me entienden? Y es que el mismo usuario y consumidor cada vez va a ir buscando el justamente tener más contenido de parte de nosotros si nuestro contenido realmente es de valor. Entonces, una vez más, siempre voy a tener que consultarme para qué y por qué. A lo mejor puede ser para informar, para generar un clic, para educar, para promover, para enamorar, para inspirar, para modificar, para denotar cambio, lo que sea que yo necesite realizar. Entonces, siempre es importante que nos cuestionemos, paso que vayamos dando, paso que tenemos que tener una estrategia, objetivos, un para qué y un por qué. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Entonces, al momento de hacer la publicación, podríamos hacerlo igual con un poco de humor, en pocas palabras, poner un meme y ofrecer el producto a través de él. Por supuesto que sí, Alex. Nada es restrictivo. Nada. Nosotros podemos ir utilizando los diferentes tipos o formatos de contenido que nos generen justamente interacción. Entonces, si la personalidad de tu empresa, por decirte que tú estás, no sé, se me ocurre, vendiendo vitaminas y cosas para niños o este tipo de productos que ahorita están como de mucho consumo con respecto al zinc y demás cosas, ¿por qué no darle una personalidad más graciosa? ¿Por qué caer en el seguir ofreciendo solo el producto y compre ya, compre ya, compre ya? Démosle ese giro. Eso no nos va a generar algo negativo, de hecho, más bien nos puede generar algo positivo. Inti, por Tendríamos, ejemplo, perdón, tendríamos que buscar entonces una emoción a través de la cual llegar al cliente, ¿no? exacto, Para crear interacción. exacto, exactamente. Inti, por ejemplo, que es uno de las farmacéuticas más grandes que tenemos en Bolivia, le ha dado un giro a sus contenidos, de hecho.
porque ellos tenían una línea muy seria, muy como de laboratorio justamente. Y ya hace unos años atrás cambiaron su logo, dejaron de utilizar el logo que tenían y en sus redes sociales se comunican de una forma un poquito más humana, un poquito más cercana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos tienen su línea para niños y te hablan con dibujos, te muestran a los niños, son justamente más para niños. Inclusive, por ejemplo, este tipo de contenidos, ¿no? Que son un poquito más divertidos, más como fuera de ese punto que tenían de ser un laboratorio y tener que ser tan serios y tener que ser tan formales. Ya no es así. Ha dejado de tener esa comunicación y ha comenzado a tener una comunicación más ligera, más espontánea, más juvenil, más familiar, ¿sí? Y también generan contenidos como este, que el anterior generaba más emoción, digámoslo así, tiraba felicidad, y este que genera una emoción más de empatía, como más justamente de, de ese pesar que ahorita estamos viviendo con este tema de la pandemia y de cómo nuestros doctores realmente están dando sus vidas por esta situación, ¿no? Entonces, hay formas en las que podemos comunicar de una manera efectiva y diferente. No, aquí, por ejemplo, Inti muestra sus líneas de producto y lo que quieran, pero no es agarrar y decir, compra Mentizan, compra tónico Vita, o perdón, ¿cómo es tónico Inti? Compra tal cosa, ya no hay esa comunicación. Ellos ya han dado ese giro, ya han comenzado a cambiar, haciendo justamente webinars, haciendo este tipo de composiciones, por ejemplo, que son las de ¿cómo es? Una por dos, o dos por, o tres por, una por tres, que son formatos, tipos que, bueno, no dejan de ser, perdón, me he salido, no dejan de ser imagen. Entonces, ese tipo de giro puede pegar bien. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de lo mismo y sacar? Para eso tenemos un marketplace si queremos sacar un producto y venderlo. Para eso no nos esforzamos tanto de sacar una página y trabajarla. Podemos simplemente ir al marketplace y vender nuestros productos y ya. Entonces, si vamos a querer estar en una página y vamos a querer tener una comunicación efectiva, lo mejor que podemos hacer es trabajar con personalidad, con objetivos claros, con formatos diferentes, con cosas que nos generen emociones, ¿sí? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Con gusto, Alex. Bien, justamente es por eso que en marketing, el marketing de contenidos principalmente, habla de 4 tipos de arquetipos. Arquetipos son tipos de personalidad que se le puede dar a algún determinado producto, servicio o marca. Entonces, los 4 arquetipos que se ven dentro del marketing de contenidos llegan a ser el predicador, el profesor, el poeta y el promotor. El predicador es aquel que tiene el objetivo de evangelizar nuestras ideas, es decir, justamente de darnos a conocer. Es aquel contenido que genera valor a nuestro público, alimentando del deseo y las ganas de conocer más de lo que estamos ofreciendo. Por ejemplo, eh, una de las ideas claves dentro de lo que puede ser el marketing digital debería ser algo así como quiero más cerveza y menos espuma. Cuando uno está sirviéndose un vaso o le están sirviendo un vaso de cerveza, tiende a inclinarlo para que entre más cerveza y menos espuma. Y es de la misma forma que nosotros deberíamos ir generando nuestro contenido, es decir, más contenido informativo, de descubrimiento, de valor, de conciencia y menos venta. Eso es a lo que se hace como referencia cuando hablamos del predicador. El poeta es aquel que
nos cautiva emocionalmente. No se olviden de los poetas más famosos como Pablo Neruda, hasta recuerdo, por ejemplo, cuando estaban de moda los huevos cartoon, ese huevo poeta, ¿no? El poeta siempre se ve como alguien romántico, alguien que genera esa emoción, que enamora. Ese es el contenido poeta. Es el que genera un cierto contenido que lo que hace es generarnos justamente emociones. Por otro lado, tenemos el profe. El contenido del profe es el que nos resuelve los problemas. Así como a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos nuestros profesores y son aquellos que nos van enseñando cosas y cuando tenemos alguna duda les preguntamos y nos van ayudando. Ese es el contenido profe. Aquel que a lo mejor, por ejemplo, como les mostraba ahorita con respecto a INTI, con sus webinars están haciendo ese arquetipo del contenido profe, ¿sí? Ese que está enseñando. Este, por ejemplo, va de la mano combinado entre el poeta, porque genera emoción, y este último, que ahorita lo vamos a ver, que es el promotor. Este de aquí me parece que va un poquito más con el tema del contenido profe, porque nos está generando una infografía bastante sencilla, pero que nos está enseñando, ¿sí? Y bueno, estos webinars que les decía, ¿no? Que van generando últimamente estos de INTI, que son los del contenido profe. Y tenemos por último el promotor, que ese sí es el que habla de nuestro producto, de nuestros servicios, que está bueno que también lo pongamos, ¿por qué no? Porque al final yo puedo generar mucho contenido y hablar de mucha información y todo, pero a la hora de la hora, por ahí yo nunca vendo, nunca promociono mi producto y de repente nadie sabe qué es lo que hago. Entonces, no, tampoco es que tenemos que dejarlo a un lado. Tenemos que saber utilizarlo también de la misma forma. Entonces, aquí les voy poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, este contenido que dice, nosotros hacemos las compras por los adultos mayores. Es aquel que está hablando sobre el producto, pero no te lo está vendiendo. Bueno, en este caso el servicio. No te lo está vendiendo de manera directa, sino te está diciendo, nosotros podemos hacer algo por ti, ¿sí? El poeta, el que enamora justamente, desde la imagen, el que genera emociones. Ocúpate de los tuyos, nosotros nos ocupamos de tus encargos. El profe, ¿sí? Que nos va enseñando paso a paso. Llega puntual. Confirmaremos tu cita. Al llegar, desinfecta tus zapatos. Deja tus objetos. Te proporcionaremos, desinfectaremos. Recuerda, ta. Nos va enseñando. Desde algo así de sencillo como algo mucho más grande, como podría ser un webinar, donde un webinar está hablando un experto. Y el promotor, que es el que nos vende de forma directa nuestro producto o servicio. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas, dudas? Una pregunta. Entonces, lo recomendable en una página sería tener esos 4 tipos De eh, arquetipos, sí. de esos 4 arquetipos, ¿no? Ujú. Evidentemente se pueden combinar. No es que va a ir uno por aparte y solamente uno cada uno. Se pueden combinar. Podemos utilizar uno que sea, como les decía en el caso de Inti, por ejemplo, de este video, que va de la mano con las emociones, pero que también es súper promotor. Entonces, a ver, lo vamos a ver que es cortito. Lo vamos a... Ay, perdón. Sabemos que quedarte en casa no es tan fácil y lo que necesitas es Tónico Inti, la cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína, ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de droguería Inti, con salud todo es posible. La vida no... Poeta, ¿no? El que dijo usted. ¿Perdón? ¿Ese vendría siendo el arquetipo poeta? El Con el poeta y el promotor. Porque aquí nos está generando emociones, pero también nos está vendiendo el tónico.
Entonces pueden haber combinaciones, por supuesto que pueden haber combinaciones. No es que necesariamente solo vamos a tener que utilizar uno y uno y uno, no. Podemos combinarlos, pero de una manera lógicamente en la que optimicemos nuestro contenido. A lo mejor yo puedo trabajar con un profe y también con un poeta. Ese profe puede generar emociones también. ¿Me entienden? Entonces, podemos ir haciendo cierto tipo de combinaciones que nos ayuden a que nosotros podamos generar buenos contenidos. Pero principalmente yo les aconsejo, obviamente cuando vamos a promocionar algún producto o servicio, es poco probable que generemos esa conexión con lo emocional. Es poco probable, tal vez es un poquito más difícil. Habría que analizar sobre el tipo de producto, sobre el tipo de servicio, etcétera, de cosas. Pero sí podemos generar, como les decía, otro tipo de contenidos donde la marca igual esté presente. Justo miren, sin querer hablando sobre este tema que se me vino de vitaminas y demás, entrando a Inti he podido encontrar que ellos manejan ese tipo de arquetipos, ¿sí? El profe, el informativo, el que nos va enseñando, el poeta que nos va hablando sobre las emociones. Este, por ejemplo, es mucho más poeta que el otro es combinación de poeta y promotor. Este es totalmente, a ver, lo vamos a ver igual con audio, pero le voy a bajar un poquito. Es algo muy sencillo, pero que genera emociones, ¿sí? Entonces, obviamente esto lo reforzamos con un caption que vaya de la mano reforzando el contenido. Entonces, estos, por ejemplo, son totalmente profes. Los webinars van de la mano con ese tema de ser profe, totalmente. Porque obviamente cuando uno entra a los webinars va a aprender. Se ve que están generando mucho contenido de webinar y de charlas y de todo esto. Bueno, estos que siempre son buenos trabajar con fechas, con cosas especiales, ¿no? Siempre es bueno hacer salutaciones y demás. Algunos consejos saludables. Ese tipo de contenidos, como les digo, no nos están vendiendo el producto de forma típica. Porque si ellos tuvieran que poner, por ejemplo, tónico Inti, no sé, Mentizan, etcétera, de cosas, Sevimin, etcétera, pues para eso simplemente se van al marketplace y venden sus productos y ya. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es justamente generar contenido que vaya generando cierto engagement, cierto enganche con la marca, que la gente pueda compartirla, se interese de las cosas que están haciendo. Entonces, esa es una forma muy positiva de trabajar basándose en estos 4 arquetipos, de manera, como les decía, de sugerencia, porque realmente eso nos va a permitir comunicarnos más efectivamente. Dentro de los formatos, chicos, los formatos son súper importantes, más allá de los tipos que les decía en un inicio, que obviamente van de la mano con los formatos que son el GIF, el video, etcétera, que les hablaba desde un inicio, las ilustraciones y demás. Los formatos en sí son súper importantes. Cada red social tiene que tener un formato específico. Aquí les dejo algunos datos. Esto no se los voy a leer a detalle porque realmente es información que igual la encuentran en Google. No he descubierto la pólvora. Lo correcto es trabajar con cada formato para cada red social. Lo ideal, como les decía, no es agarrar y replicar todas las piezas en el mismo formato en todas las redes sociales. No. Lo ideal es trabajar
cada pieza con su formato en cada red social. Entonces yo aquí les voy a dejar toda esta información para que ustedes vayan justamente revisándola con calma, la lean, comprométanse para eso. De todas formas, aquí les dejo, de hecho la tienen la presentación, la guía de anuncios de Facebook, que también les va a ayudar mucho, porque esta guía de anuncios también muestra todo este tema de formatos y demás cosas, que obviamente les va a servir. Y también, por ejemplo, aquí nos dice objetivos compatibles con determinado tipo de formato. Nos va mostrando, ¿no? La ubicación del anuncio, cómo va a salir y demás cosas. El tipo de llamado a la acción y todos los detalles informativos para poder crear anuncios que sean de manera óptima, ¿sí? O las secuencias, que son estas que van pasando, ¿no? Y la colección, que son este tipo de fotitos que salen para justamente en formato anuncio para publicar. Entonces, en esta guía también van a encontrar mucha información de una manera muy positiva, que les va a servir, y como les decía, ya tienen la presentación en el Classroom. Ahí van a encontrar todos estos formatos que también, como les decía, los encuentran en Google. No es que sea descubrimiento de pólvora, son sugerencias de formatos. Por ejemplo, en mi caso, yo suelo utilizar para foto de perfil 400 por 400 en las diferentes redes sociales, aunque Facebook nos sugiere que podemos trabajar entre 180 por 180 píxeles, pero eso con el paso del tiempo, cuando uno trabaja en diseño, lo va conociendo mejor. De todas formas, nosotros vamos a conocer y vamos a poder aprender a utilizar la herramienta Canva y la base de lo que vendría a ser justamente Photoshop, para que así ustedes puedan moverse, aunque sea de manera muy sencillita, a través de esas dos herramientas. Y si en algún momento ya encuentran la necesidad de trabajar con un profesional en diseño gráfico, también lo van a poder hacer. ¿Listo? Entonces, esto lo pueden revisar, como les digo, tienen la presentación y ahí la van a poder revisar a más detalle con respecto a esa información. Ya no nos da el tiempo. La siguiente clase les voy a mostrar estos ejemplitos de campañas de una agencia muy conocida que se llama Sí Señor, que es colombiana, con algunas de las empresas con las que trabajan. Entonces les voy a ir mostrando esos ejemplitos. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios?